Bueno, vamos con información internacional, ¿cierto? Que nosotros hemos estado mencionando, que habíamos anunciado durante la jornada, que íbamos a estar, ¿cierto?, profundizando durante esta noche. Como una puñalada en la espalda, así ha catalogado Vladimir Putin el derribo de este avión caza bombardero ruso en territorio sirio en manos de la aviación militar turca. ¿Cómo se pueden entender las palabras de este mandatario ruso? ¿Cómo este hecho puede afectar la relación entre Turquía y Rusia? Queremos responder estas preguntas, queremos entender el conflicto y nos encontramos junto al analista internacional Pablo Jofré. Pablo, bienvenido una vez más al canal 24 Horas. Gracias, Cristian, por la invitación. Una puñalada en la espalda para Rusia, así lo ha dicho Vladimir Putin. ¿Por qué ocupa estas palabras? Lo ocupa sin pudor, digamos, ¿no? No hay un pudor diplomático ahí. Y lo dice porque efectivamente hasta ahora no habían existido grandes dificultades desde el punto de vista de las operaciones militares aéreas, principalmente rusas en territorio sirio, contra el terrorismo de los movimientos takfirí en la zona. Primero porque había un memorándum bilateral firmado entre Estados Unidos y Rusia que establecía campos, límites, respetos mutuos para las operaciones que pudiesen realizar ambas coaliciones. Recordemos que hay dos coaliciones. Una liderada por Estados Unidos, que se llama Coalición Anti-Daesh, que está conformada por turcos, jordanos, las monarquías del Golfo, Arabia Saudita, cerca de 40 naciones. Y otra coalición conformada por Rusia, Irán, Siria e Irak. Y en este sentido, con la incorporación de Rusia efectiva en territorio sirio por invitación del gobierno sirio para combatir los movimientos terroristas. Y este memorándum bilateral establecía no interrumpirse en sus mutuos bombardeos y establecer algún tipo de respeto en los miembros de cada una de esa coalición. Por tanto, cuando Putin habla de una puñalada en la espalda, habla de que uno de los miembros de esa coalición, la liderada por Estados Unidos, no respeta este memorándum, no respeta los acuerdos y establece, por tanto, el derribo de un avión ruso que operaba en territorio sirio. Así lo han establecido toda la información y así ha sido comprobado, y por tanto generando una situación de conflicto y de tensión en la zona. ¿Qué implicancias tiene este hecho? ¿Cómo se entiende la raíz? ¿Cuál es el porqué? Primero, implicancias graves. Graves porque en definitiva ha activado todas las alarmas en el gobierno ruso, que ha destinado un crucero pesado que se dirige y que ya debería estar frente a las costas sirias en la zona de Latakia, un crucero que está conformado no solo por un armamento que cada uno de esos cruceros tiene, sino un sistema antimisiles, el S-300, que a su vez se une a la decisión de establecer un sistema de misiles más avanzado que el S-400, de lanzaderas múltiples, un sistema muy avanzado que tienen los rusos en un convenio con los chinos, que da también interés a esta zona. Y las implicancias son graves porque el gobierno ruso ha decidido establecer un sistema y un perímetro de defensa a cada una de las operaciones que realice, a través de estos misiles y a través de aviones cazas que van a escoltar a los bombarderos que realicen operaciones en la zona. Y grave también porque hasta ahora las relaciones turco-rusas eran bastante cordiales, sobre todo con un gran intercambio comercial. Son muchos los turistas rusos que acuden a Turquía y los turcos que van a la zona del Mar Negro. Había un intercambio comercial bastante fuerte. Se han paralizado todo lo que son las relaciones militares. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de graves implicancias, es porque en definitiva aquí ya los rusos han decidido establecer una serie de operaciones militares y derribar cualquier objeto o cualquier amenaza que implique peligro para sus fuerzas. A ver, yo no entiendo algo porque se supone que Rusia por una parte y Turquía por la otra están realizando bombardeos en Siria para derrocar al Estado Islámico. Claro. Entonces, o Daesh. Están ambos con un mismo objetivo, pero tenemos que Turquía... Aparentemente. ¿Y por qué aparentemente? Porque lo más claro es que quien está realizando operaciones ofensivas contra los movimientos terroristas es efectivamente las fuerzas sirias y rusas. Y lo que ha hecho la coalición internacional, esta que es liderada por Estados Unidos, los resultados que han tenido han sido bastante menores a los que las fuerzas rusas han efectuado. Dentro de esa coalición está Turquía, pero Turquía tiene sus propios intereses en la zona.
y tiene intereses que tienen que ver con su minoría kurda, tiene que ver con que es un país fronterizo con Siria y tiene que ver con las acusaciones comprobadas ya del apoyo sostenido financiero, militar y logístico que le ha hecho Turquía a las fuerzas terroristas tanto de Daesh como el Frente al-Nusra. Y al mismo tiempo, las denuncias hechas por Putin en la cumbre del G20 respecto a que algunos miembros del G20 eran partícipes como financistas de los movimientos terroristas. Y más aún, la denuncia que parte importante del robo de petróleo en Siria y en Irak era transmitido, distribuido por Turquía. Es decir, hay intereses económicos, hay intereses políticos y hay intereses también que tienen que ver con la política interna turca. Leía una columna tuya para Hispan TV en donde tú mencionabas que Turquía se ha mostrado como un país que no está dispuesto a aceptar la eliminación de este grupo terrorista, el autodenominado Estado Islámico o Daesh. ¿Por qué haces esta afirmación? Porque los hechos a través de estos 4 años han demostrado que no existe interés del gobierno de Erdogan de destruir el terrorismo, sino utilizarlo más bien como una punta de lanza en sus intereses de derrocar a Bashar al-Assad. Y así ha sido no solo comprobado, sino que la zona de exclusión creada por Turquía en la frontera con Siria ha sido utilizada como pasadizo de estas fuerzas terroristas, ha sido utilizada por mercenarios que vienen de Europa y que se integran a las filas del terrorismo takfirí, y ha sido además utilizado como sitio de tránsito de todo el robo de petróleo que sufre Siria e Irak. Por tanto, y están involucrados también no solo personajes militares de Turquía, está involucrado el hijo de Erdogan, Bilal Erdogan, así acusado en su momento por la propia embajadora de la Unión Europea ante Irak en el Parlamento Europeo, que son los países europeos, a través de este robo sostenido de petróleo, los que financian el terrorismo takfirí. Entonces, ¿qué interés puede tener Turquía de derrotar o tratar de eliminar grupos terroristas que sirven a sus intereses, que a su vez combaten a las guerrillas kurdas que combaten a Daesh? Entonces hay un interés de debilitar al gobierno sirio, debilitar las fuerzas kurdas, porque al mismo tiempo debilitan las fuerzas que son opositoras a ella en el gobierno turco, y al mismo tiempo generar una situación política global donde Turquía salga fortalecida en oposición a Siria y a sus aliados que son los rusos y los iraníes. Ahora es importante destacar, ¿cierto?, el conflicto que hay en la zona. Turquía es un país que forma parte también de la OTAN. Así es. Vamos a hablar de la OTAN, cuál es la posición de la OTAN, con quién va a tomar parte, pero para quienes no entienden bastante bien estos organismos, ¿qué es lo que es la OTAN? ¿Qué diferencia tiene con otros organismos internacionales? La OTAN es lo que se denomina la Alianza del Atlántico Norte, la Alianza Militar del Atlántico Norte, que está conformada por todos los países del hemisferio norte, aliados occidentales, Estados Unidos, Canadá y los países europeos. Y fue creada en su momento durante la Guerra Fría, y opositor a ello fue el desaparecido ya Pacto de Varsovia, que era del bloque socialista. Claro, ¿no? la OTAN se crea y se suma a Estados Unidos para hacerle frente al bloque soviético. Desaparece el bloque soviético, pero la OTAN continúa, su sede radica en Europa, es una alianza militar, es una alianza muy poderosa que ha avanzado hacia el este, que ha avanzado hacia las fronteras mismas de Rusia. Polonia, Lituania, Letonia, Ucrania quiere ser miembro de la OTAN y que ha significado estos conflictos y estas tensiones que se viven actualmente en el sudeste ucraniano. La OTAN significa el aparato militar de las potencias occidentales, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Esas tensiones se incrementan porque Turquía es miembro de la OTAN desde el año 1952. Claro, con esa perspectiva, Pablo, la pregunta es ¿cuál es la posición que va a tomar? De absoluto apoyo, ya lo ha dicho. Apoyará a Turquía. Stoltenberg, que es el secretario general, ha dicho que hay que respetar la integridad turca y que lo apoya plenamente en este hecho del derribo del avión ruso, que ha quedado demostrado que fue una incursión turca en territorio sirio para derribar un avión ruso. A ver, ¿Rusia entonces violó el espacio aéreo de Turquía? No, los hechos así lo han comprobado. Bueno, hoy día se supo que hay un piloto que está vivo, él va a ser fundamental en esta investigación. Y es interesante dar cuenta que el avión es derribado en territorio sirio, cae en territorio sirio y el piloto es rescatado en territorio sirio, donde operan brigadas que son filoturcas, ¿no? Los turkmenas, que son una etnia que es una etnia y lingüísticamente turca, aliados
de los grupos opositores a Bashar al-Assad. Yo no entiendo algo, Pablo, y cuesta comprenderlo, un conflicto que ya cuesta comprenderlo, imagínate esto que es particular. ¿Cómo se entiende esta sobrereacción de Turquía en torno a este avión, el Su-24, entendiendo que no representaba una amenaza real? Porque creo que es muy interesante lo que sostiene Cristian, porque da cuenta de por qué lo hace, por qué algo que en el plano de las confrontaciones internacionales sucede habitualmente. Habitualmente hay aviones que cruzan la frontera y lo que hacen los países son un reclamo formal, muy airado, el retiro del embajador o llamar a consulta. Acá tenemos militares, ¿cierto?, que llegan al hito 1. Que llegan al hito 1, uno reclama, llama al embajador y no pasa mayores. Tú no los atacas o no les lanzas un misil para destruir su logística, su ubicación. A eso voy. La sobrereacción turca se entiende, creo, por dos razones principales. Uno, los pasos que está dando la Unión Europea, específicamente Francia, ha hecho un periplo, Hollande ha ido a Berlín, va a estar en Estados Unidos y va a ir a Moscú para unificar criterios de lucha contra Daesh, contra los grupos terroristas. Y en ese plano a Turquía no le interesa que la lucha contra Daesh se intensifique. Lo que le interesa es que precisamente se fortalezca estos grupos terroristas porque van en función de los intereses que te mencionaba hace un rato atrás, ¿no? Destruir las fuerzas kurdas, destruir el gobierno de Bashar al-Assad y al mismo tiempo generar una tensión regional aún mayor que le permita sobresalir como potencia regional. Al mismo tiempo está todo el tema vinculado al tráfico del petróleo, que no es menor. Los turcos han sido acusados y ha sido demostrado, y los medios alemanes lo han acusado en innumerables documentales. El gobierno norteamericano ha declarado que no sopesaron la magnitud del robo de petróleo, donde las autoridades turcas están involucradas. Y te lo repito, el hijo de Erdogan, Bilal Erdogan, ha sido uno de los principales beneficiarios del tráfico del contrabando de petróleo por parte de Daesh. Y es que también es muy interesante dar cuenta, hay dos grandes vías de contrabando de petróleo o robo del petróleo, a través de ExxonMobil, que pertenece a los Rockefeller, que en Siria, que nutre, es vendido ese petróleo robado por el Frente al-Nusra y es distribuido a... Es Al-Qaeda en Siria. Es distribuido a Israel, a Jordania y a países europeos, ese petróleo. Y otro que es la compañía Aramco, que son una compañía de capitales norteamericanos y saudí, que Daesh vende ese petróleo. Es decir, vemos involucrados multinacionales, el gobierno turco, un eje conformado por políticos y militares de la zona que se benefician de esta guerra. El derribo del avión de Rusia en territorio sirio por Turquía va a marcar un antes y un después. Sí. ¿Alguna reflexión de este hecho? Sí, sin duda, y lo está marcando ya, no solo por las declaraciones de Putin, sino por la serie de acciones que están tomando los rusos. Uno, la base de Imeimi está siendo fortalecida con misiles, está siendo fortalecida con fuerza, está siendo fortalecida toda la zona costera de Siria, y va a implicar operaciones militares mucho más profundas, de mayor intensidad, y donde frente a cualquier amenaza los rusos van a reaccionar con fuerza. ¿Por qué Estados Unidos se ha mantenido al margen de este conflicto aparentemente? Creo que se mantiene al margen porque Turquía es un hijo un tanto díscolo, ¿no? No es un hijo que se pueda mantener quieto y que le puedan decir a Erdogan, quédate tranquilo, estamos tratando de ver de qué forma combatimos el terrorismo en la zona y de qué forma tú te ves fortalecido también. No, Turquía tiene su propia política interna y externa, y cuesta mucho a las potencias occidentales, y le ha costado mucho a lo largo de la historia de relaciones, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, establecer relaciones con los turcos sin que se escapen de alguna forma. Lo vimos en la invasión a Chipre, cuando fue dividida la isla en virtud de la invasión turca del año 74, lo hemos visto en virtud de la rebelión kurda y que significó un verdadero genocidio de población kurda, y que sin embargo sigue manteniéndose como miembro de la OTAN, sigue manteniéndose como aspirante a la Unión Europea y sigue teniendo todos los privilegios que significa esto. Y ahora vemos también toda la relación con la Unión Europea a partir de la decisión de este conglomerado de países de permitir que sea el tapón de los inmigrantes que puedan ir a Europa.
hay ya una decisión tomada, que es que Turquía cumpla el papel que cumplía Libia anteriormente, es decir, detener el flujo de inmigrantes. Claro, con Gaddafi. Todo eso le da a Erdogan el aval de decir, yo tengo un poder aquí que lo voy a usar. Sí, cuesta entender la sobrereacción yendo a la pregunta anterior. Podrían haber escoltado el avión perfectamente hasta que saliera. Sobre todo que fueron 17 segundos, ¿no? Según las propias autoridades turcas. El avión, se supone, habría sobrevolado territorio turco durante 17 segundos. Bueno, 17 segundos que pueden marcar un término de las relaciones que Turquía ha tenido con Rusia. Yo creo que Rusia va a intensificar sus operaciones. ¿Va a tener alguna represalia Rusia? Por ejemplo, la venta de gas. Sí, puede ser una alternativa económica, pero los rusos a lo largo de la historia no son muy dados a represalias cuando hay involucrado intereses mayores. Son bastante cautos, son bastante inteligentes y dan la estocada en aquellos momentos que hay que darla. Yo creo que lo que ha salido fortalecido de todo esto es la relación ruso-siria, el fortalecimiento de la coalición con Irán, el fortalecimiento incluso de las relaciones y los llamados a la Unión Europea y Estados Unidos a formar una coalición mayor que está siendo aceptada. De ahí que el viaje de Hollande a Alemania, a Estados Unidos y en pocos días más a Moscú es para fortalecer una coalición más amplia contra Daesh. Y en ese escenario a Turquía no le conviene. No le conviene. Primero, por sus propios problemas internos con los kurdos, no le conviene porque Daesh es una lanza, una herramienta funcional a sus intereses en la zona, de derribar a Bashir al-Assad y al mismo tiempo presionar a Irán, y no le conviene tampoco porque le quita protagonismo como potencia regional. Vamos a estar pendientes de este tema. Voy a compartir en redes sociales tu columna, ¿cierto?, donde tú hablas de que Ankara derriba este avión de Rusia en apoyo al terrorismo, ¿cierto?, en apoyo al apoyo ruso a esta coalición. Una columna donde tú desarrollas bastante también este tema que hemos conversado durante esta noche. Pablo, nuevamente gracias por venir al canal 24 Horas y bajar un tema que literalmente estaba en los cielos. Y es complejo, o sea, absolutamente complejo. Y que haciendo la analogía con el derribo del avión, a base de sangre y fuego, viene a concentrarnos nuevamente en una zona de la cual mucho tuvo que ver con el atentado en Francia. Todo para entender lo que confluye, pasa en Europa, ¿no? hay que entender lo que pasa en Siria y en Irak. Gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a la pausa. Hay información internacional de Venezuela que vamos a estar actualizando en algunos minutos. Volvemos de inmediato. Del gobierno sirio para combatir los movimientos terroristas. Y este memorándum bilateral establecía no interrumpirse en sus mutuos bombardeos y establecer algún tipo de respeto en los miembros de cada una de esa coalición. Por tanto, cuando Putin habla de una puñalada en la espalda, habla de que uno de los miembros de esa coalición, la liderada por Estados Unidos, no respeta este memorándum, no respeta los acuerdos y establece, por tanto, el derribo de un avión ruso que operaba en territorio sirio. Así lo han establecido toda la información y así ha sido comprobado, y por tanto generando una situación de... Bueno, vamos con información internacional, ¿cierto?, que nosotros hemos estado mencionando, que habíamos anunciado durante la jornada, que íbamos a estar, ¿cierto?, profundizando durante esta noche. Como una puñalada en la espalda, así ha catalogado Vladimir Putin el derribo de este avión en caza bombardero ruso en territorio sirio en manos de la aviación militar turca. ¿Cómo se pueden entender las palabras de este mandatario ruso? ¿Cómo este hecho puede afectar la relación entre Turquía y Rusia? Queremos responder estas preguntas, queremos entender el conflicto y nos encontramos junto al analista internacional Pablo Jofré. Pablo, bienvenido una vez más al canal 24 Horas. Gracias, Cristian, por la invitación. Una puñalada en la espalda para Rusia, así lo ha dicho Vladimir Putin. ¿Por qué ocupa estas palabras? Lo ocupa sin pudor, digamos, ¿no? No hay un pudor diplomático ahí. Y lo dice porque efectivamente hasta ahora no habían existido grandes dificultades desde el punto de vista de las operaciones militares aéreas, principalmente rusas, en territorio sirio, contra el terrorismo de los movimientos takfirí en la zona. Primero porque había un memorándum bilateral firmado entre Estados Unidos y Rusia que establecía campos, límites
respetos mutuos para las operaciones que pudiesen realizar ambas coaliciones. Recordemos que hay dos coaliciones. Una liderada por Estados Unidos, que se llama Coalición Anti-Daesh, que está conformada por turcos, jordanos, las monarquías del Golfo, Arabia Saudita, cerca de 40 naciones. Y otra coalición conformada por Rusia, Irán, Siria e Irak. Y en este sentido, con la incorporación de Rusia efectiva en territorio sirio por invitación, conflicto y detención en la zona. ¿Qué implicancias tiene este hecho? ¿Cómo se entiende la raíz? ¿Cuál es el porqué? Primero, implicancias graves. Graves porque en definitiva ha activado todas las alarmas en el gobierno ruso, que ha destinado un crucero pesado que se dirige y que ya debería estar frente a las costas sirias en la zona de Latakia, un crucero que está conformado no solo por un armamento que cada uno de esos cruceros tiene, sino un sistema antimisiles, el S-300, que a su vez se une a la decisión de establecer un sistema de misiles más avanzado que el S-400,